¿Todos ven la pantalla completa? Sí, señor. Estamos viendo tu pantalla. Listo. Bueno, entonces, agradecer a Cursos y Capacitaciones. Es una empresa acá colombiana pues, que se dedica a desarrollar diferentes tipos de capacitaciones y en diferentes tipos de área. Obviamente, digamos, en este caso nos compende el área de la geofísica aplicada y pues Dimanta Ingeniería es una empresa colombiana, ya un momento, una empresa colombiana dedicada a todos los aspectos de la geofísica, desde los ensayos de sísmica superficial, métodos eléctricos y electromagnéticos, y obviamente métodos también potenciales, todos enfocados a la aplicación de problemas de ingeniería, geotecnia, agua subterránea, asuntos de contaminación, bueno, y todo lo referente donde la geofísica puede ayudar a solucionar problemas. Brevemente, yo en estos momentos soy el director de proyectos de la empresa aquí en Santander, Colombia, y llevo desde 2019 haciendo esta labor, obviamente liderando los proyectos de la empresa en temas específicamente de geotecnia, agua subterránea, minería. También, obviamente, he tenido experiencia como docente de diferentes universidades acá en Colombia y diferentes programas. He tenido la dicha de estar en la Universidad de Pamplona, en la carrera de Geología, en la carrera de Ingeniería Civil, en la Universidad Industrial de Santander, en la Escuela de Geología, en la Escuela de Física, y en algunas facultades de Ciencias Básicas en otras instituciones acá en Colombia. Eso fue alrededor de 2011, 2020, toda esta experiencia como docente en temas de geofísica, geofísica aplicada y asuntos de geofísica computacional. Soy físico egresado de la UIS acá en Colombia, con estudios de maestría en ciencias de la Tierra en la Universidad FIT, y culminando ya un cuarto semestre en la Universidad de Nariño, una maestría en geofísica. He participado en diferentes proyectos académicos presenciales como virtuales acá en Colombia, Argentina, México, Perú. He estado visitando el Instituto, el Centro Internacional de Física Teórica en Italia, en Trieste, también en Brasil con diferentes ponencias y charlas magistrales. También soy miembro de la Sociedad de Geofísicos de Exploración, la ICG, y también de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo. Básicamente, este es un camino que he llevado en donde la docencia ha sido, digamos, uno de los factores importantes. Entonces, bueno, como les decía, lo que queremos motivarlos a ustedes, obviamente, como empresa y como empresa dedicada a este tipo de capacitaciones, es que ustedes puedan mm, ver aquí un abrebocas de lo que es un curso de geofísica aplicada. Eh, Vamos a ver asuntos generales de cómo se determinan los módulos elásticos, el parámetro S30 y cómo se clasifican los suelos para fines geotécnicos a partir de las velocidades sísmicas que obtenemos con ensayos tradicionales, como la refracción sísmica y más W. Acordémonos para todos que más W pues es un método también sísmico que usa la información de las ondas de superficie con el fin de determinar la velocidad de la onda S. Y pues como les decía, ese es el objetivo, digamos, de este webinar, que ustedes puedan hacer un repaso de manera general de lo que son estos ensayos y cómo se utilizan en clasificación de los diferentes tipos de suelo, basados obviamente en una norma. Aquí en Colombia usamos la norma sismoresistente. Obviamente hay diferentes códigos internacionales, quizás en Perú, en Bolivia o en España tienen obviamente una reglamentación para la clasificación de los suelos a partir de la velocidad de onda de corte, que es uno eh, de los fines de esta, poder nosotros obtener este parámetro S30 como objetivo, ¿no? O sea, a ver, yo cierro eso, listo. Entonces, y pues lo que vamos a ver es
algunos conceptos generales de los ensayos de reflexión sísmica y más W, un flujo básico de procesamiento, unos cálculos de los módulos elásticos, como son Poisson, Young, rigidez, cómo se determina el parámetro S30 y la clasificación del tipo de suelo a partir de ese mismo parámetro. Yo quiero dejar claro que uno en esta etapa de la geofísica aplicada, podemos hablar de 4 etapas importantes, ¿sí? Todas son muy, muy necesarias y la idea es que eh, adquieras destrezas tanto en diseño, adquisición, procesamiento e interpretación. Siempre he dicho que un buen resultado o una buena interpretación de datos sísmicos, en este caso, se debe a un buen procesamiento. Y ese buen procesamiento ejecutado, pues, debe o se merece a unos buenos datos adquiridos. Y unos buenos datos adquiridos es crucial la fase de diseño, que es planear cómo hacer una adquisición sísmica o una adquisición para más W. Entonces, muchachos, en mi mensaje sé que acá hay personas profesionales, estudiantes, geólogos, ingenieros civiles, ingenieros de minas, geofísicos, y sé que mi llamado es a tener en cuenta estas 4 etapas importantes. Para todo hay unos tips relevantes que vamos aquí a lo largo de este seminario web poder abarcarlos, pero en el curso completo que estamos ofreciendo vamos a ver eso al detalle, en donde vamos a llenar todos los vacíos que tengamos y poder comprender todas estas etapas desde el diseño hasta la interpretación, como les dije. Ingeniero, qué pena lo Básicamente, interrumpo. Tiene congelada la pantalla en ese momento, ¿sí? Solamente está apareciendo la imagen del seminario web. bueno, ¿estamos bien ahora? Correcto, ingeniero, muchas gracias. Listo. Entonces, como les decía, bueno, este es el contenido, ¿cierto? Eh, y estábamos por acá, ¿no? Listo. Entonces, básicamente los métodos sísmicos todos conocemos que está basado en medición de tiempos de arribo de las ondas mecánicas, de las ondas sísmicas, que uno de alguna manera registra en una cantidad de sensores que son llamados geófonos. Al final, esa información pues fue generada o fue perturbada por una fuente sísmica que puede ser de tipo natural o artificial. En el caso de los ensayos aplicados a geotecnia, se genera esta fuente con un golpe de un mazo o un martillo o una porra o una esmadana, básicamente. Y también se puede de alguna manera usar el ruido ambiental para, o la información de tráfico como fuente sísmica. También es importante pues que se necesita una unidad de medición, que es un sismógrafo, que es la que digitaliza esa información recolectada, la que se recoge a través de los geófonos. Y todos sabemos que estos son métodos obviamente indirectos que se obtienen a partir de colocar un dispositivo o una serie de sensores en superficie. Básicamente, el ensayo más tradicional o más sencillo es el ensayo de refracción sísmica, luego sigue la tomografía de refracción sísmica, que lo único que difiere es en el tipo de algoritmo de inversión que usa, y también están los ensayos que usan ondas de superficie, que es el análisis multicanal de ondas superficiales y el ensayo de microtremores, que es un método pasivo. Básicamente, nosotros a partir de aplicación de estas técnicas, nosotros podemos determinar la distribución o cómo se comporta la velocidad sísmica tipo P o tipo S en estos ensayos. Y se pueden generar perfiles unidimensionales, bidimensionales y hasta 3D. Básicamente, lo que viene aquí importante es que está asociada a una propiedad física, que es la elasticidad de los materiales, obviamente, y que el fenómeno que se está analizando es la propagación de las ondas elásticas. Y el método geofísico, pues obviamente hace parte de ese gran set de técnicas o métodos geofísicos como la gravimetría, métodos geomagnéticos, métodos eléctricos, etcétera, etcétera. Entonces, la sísmica
obviamente hace parte de ese conjunto de métodos en donde pues es lo que nos atañe para el día de hoy. Y aquí les comparto que podemos nosotros cuantificar de cierta manera estos valores de velocidad sísmica y podemos asociarlos a un tipo de material según su rango de valor y según obviamente las condiciones o el lugar donde estemos. Claramente podemos nosotros a partir de un rango de velocidades poder hacer una interpretación y correlacionar obviamente con la geología, con perforaciones, con ensayos geotécnicos, pues que esta información sea lo más útil para todos los problemas que nosotros estemos atacando. Básicamente, es importante cuando uno habla de los conceptos generales de la refracción sísmica y más W, siempre tenemos estas preguntas que nos tenemos que contestar a la hora de definir cualquier tipo de ensayo, y es cuál es la longitud del tendido sísmico, cuál es la orientación de la línea, cuál es la separación entre los sensores, qué tipo de sensores queremos usar, qué tipo de fuente sísmica queremos usar, cuáles van a ser las coordenadas de los disparos, o sea, en qué ubicaciones a lo largo de la línea vamos a golpear, cuál es el tiempo de registro, cuántos golpes se hacen por disparo. Todas estas preguntas tienen de alguna manera razón de ser en cuanto a tres cosas esenciales. Uno, ¿cuál es el objetivo de la investigación? Dos, ¿cuál es la profundidad que yo deseo buscar? Y tres, ¿cuáles son los tamaños de las estructuras o los espesores mínimos que yo deseo alcanzar? Esto obviamente enfocado a una última necesidad, y es, existe o en el lugar donde yo voy a hacer un diseño sísmico, un estudio geofísico como estos, puede existir un contraste de las velocidades sísmicas de los materiales, o sea, pueden haber materiales que evidencien un contraste de estas velocidades. Si esa respuesta es sí, la segunda pregunta sería, ¿qué profundidades deseo alcanzar? ¿Qué tamaños quiero ver? Y obviamente, ¿cuál es mi objeto de estudio? ¿Cierto? Es importante tener en cuenta estas preguntas a la hora de uno plantear una adquisición geofísica de este estilo. Y como les decía, básicamente, nosotros aquí tenemos, eh, nosotros tenemos acá una distribución de cómo es un ensayo sísmico. Aquí tenemos un sismógrafo, que es la unidad de medida, conectado obviamente a una laptop y a una batería, y donde tenemos acá un tendido sísmico, que es obviamente la plantación en el terreno, plantar en el terreno unos sensores sísmicos llamados geófonos, y a cierto offset, pues obviamente hacer un golpeo a una placa metálica mediante obviamente una fuente sísmica, que en este caso puede ser un mazo o una madera. Básicamente esto es el esquema más general de lo que es un ensayo de refracción sísmica o un ensayo de más W también, o un ensayo de REMI, ¿sí? Dependiendo obviamente de las características y las necesidades. Importantísimo obviamente qué tipo de sensores yo voy a usar. Pues el tipo de sensor a usar depende del tipo de ensayo que yo quiera hacer, del tipo de estudio que yo quiera hacer. Si yo quiero determinar velocidades sísmicas tipo P, pues lo ideal es que coloque sensores verticales. En cambio, si yo quiero determinar velocidades de onda S, pues lo más útil sería colocar sensores horizontales, porque existe un método alternativo que llama la refracción de onda S, que es buscar refracciones críticas de ondas de cuerpo. Y obviamente el método más tradicional que todos conocemos es la refracción crítica de ondas de cuerpo tipo P. También obviamente podemos usar sensores verticales para el caso de más W, que la única diferencia es que tienen frecuencias un poco más bajas, de 4.5 Hz alrededor o menos. Entonces, pues es importante tener en cuenta que la instrumentación y estos dispositivos llamados geófonos pues son esenciales a la hora de hacer uno u otro ensayo geofísico, en este caso sísmico. Y que todos conocemos obviamente de qué se compone un geófono de estos, pues que al final, si es un geófono vertical, pues la idea es poder medir estas variaciones, esas vibraciones en la vertical, esos cambios de esas vibraciones mecánicas, convertirlas a unos cambios de voltaje que al final se digitalizan en unos y ceros, y pues lo que vemos en el computador va a ser al final una señal sísmica. Básicamente nosotros, cuando vamos a hacer un ensayo de reflexión sísmica, pues obviamente estamos con el sismógrafo, los sensores sísmicos acá en amarillo, obviamente unos cables sísmicos,
la fuente, que es en este caso un martillo, una placa de impacto, unos radios de comunicación, unas cintas métricas y obviamente un cable extensional que me activa que tenga un sensor que activa todo el registro. Luego pues es plantar los sensores, hacer obviamente definir la orientación de la línea. Aquí vemos una cinta métrica dispuesta a lo largo de un terreno. Lo ideal es que sea lo más recto posible a lo largo del terreno. Plantar los sensores sísmicos en las diferentes distancias definidas en el diseño. Hacer la conexión de esos cables, de esos sensores sísmicos al cable sísmico, en este caso este cable naranja. Armar obviamente toda la unidad de medida, en este caso en una fase de campo, generar los golpes. Aquí está el operario generando golpes con una platina de impacto y acá un sensor inercial, y obviamente el operario pues encargado de hacer todas las mediciones y registrarlas a través de una laptop. Básicamente eso es un ensayo de reflexión sísmica, y pues también es muy útil en los ensayos de más W o REM. Desde el punto de vista de los parámetros de adquisición, siempre es necesario tener en cuenta un intervalo muestreo, una longitud de registro, el número de golpes o disparos, un stacking, un pequeño delay, algunos filtros. Este tema de filtros pues es muy delicado, a veces no se recomiendan aplicar filtros durante la adquisición. También se pueden aplicar algunos tipos de ganancias, y también pues obviamente que cuando el ensayo de reflexión sísmica se hace para obtener de onda P, pues se usan sensores verticales y los golpes se hacen colineares a la línea. Si quiero hacer reflexión de onda S, los sensores deben ser horizontales y el golpe del martillo debe generar una onda S en la fuente, o sea, deben ser golpes laterales. Y aquí vemos en la horizontal, en la siguiente imagen, en la vertical es tiempo, en milisegundos, 200, 400, 600 milisegundos, y vemos diferentes eventos. Estos son los eventos de las ondas refractadas que nos interesan, ¿cierto? Que tienen cierto rango de frecuencias, que son esas primeras llegadas, ¿cierto? Por acá tenemos un registro de la onda de aire y un compendio de ondas de Rayleigh, ondas superficiales también registradas. Al final, pues, la idea es, ¿cuál es el objeto de mi estudio? ¿A qué información yo voy a apuntarle en este caso? Y en el caso de más W, pues, básicamente nosotros sabemos que también la idea es generar golpes que generen, que cuando se genere esa energía sísmica, esas ondas P y S se conviertan mediante diferentes modos de conversión en ondas de Rayleigh, y poder recolectar ese tren de ondas de Rayleigh en mi arreglo lineal. Posterior a un procesamiento pues, que puede estar en el dominio de la frecuencia y el número de onda, o en el dominio de la velocidad, fase y frecuencia, generar un modo fundamental o poder identificar un modo fundamental de propagación. Con esto definir un modelo, ¿cierto? Un modelo sintético, y ir minimizando el error RMS a la hora de determinar obviamente un perfil de velocidad unidimensional o bidimensional. Al final es eso, con el software podemos proponer un modelo, ver qué tanto ese dato calculado se ajusta a un dato observado, minimizar un error RMS, volver a ajustar el modelo con el fin obviamente de que podamos reducir esa brecha entre esos dos datos y al final pues obtener un modelo más aproximado al subsuelo. En el caso de los métodos de ondas de superficie, pues se tiene en cuenta que como es un método, las ondas de superficie tienen tres características, ¿no? Que son, digamos, son de frecuencias bajas, son de amplitudes altas y son de, digamos, un rango de frecuencias con el fin, son dispersivas. Entonces son amplitudes altas, frecuencias bajas y son de carácter dispersivo, que es al final pues un tren de ondas de diferente frecuencia embebidas en un paquete que es el que registra los sensores sísmicos. Y pues con esas ondas a diferentes frecuencias, pues puedo yo de alguna manera determinar una profundidad de investigación. Con frecuencias bajas que están asociadas a magnitudes de onda larga, pues yo puedo obtener profundidades mayores, y obviamente con altas frecuencias, son longitudes de onda corta, pues puedo obtener mejor resolución y en la parte superficial mayor detalle. Ese es uno de los objetivos y de las ventajas del análisis multicanal de ondas de superficie. Y esta es la joya de la corona en el ensayo más W, y es que cuando registro este tren,
este tren de ondas de superficie que tienen un rango de frecuencias distintas, pues la idea es irnos a aplicar el tratamiento de señales y obtener una curva de dispersión en el dominio de Fourier, en el dominio de la frecuencia, en el eje horizontal y la velocidad de fase, con el fin de identificar lo que ustedes ven acá, que es una pequeña curva del modo fundamental de las ondas de Rayleigh. También se puede hablar de métodos de ondas de superficie con las ondas tipo LOF, pero pues se deben usar sensores horizontales, pero pues eso es una alternativa en el método. Pero el método más tradicional se llama más W y usa la información de las ondas de superficie tipo Rayleigh, básicamente. Y aquí viene algo interesante, un pequeño abrebocas, para cuando ya estemos en el curso poder hacer algún ejemplo ya más teórico y entender muy bien por qué es tan importante este método y cuál es su ventaja. Y es que tenemos la señal del dominio de distancia, esta distancia es la distancia entre los sensores, y este es el tiempo. O sea, tenemos una función xt. Este tiempo, pues es el tiempo registro de ese tren de ondas de superficie. Tenemos dos caminos para llegar a una función ya transformada de la velocidad de fase y frecuencia. Podemos usar la tradicional transformada de Fourier y luego obviamente otra función, otra transformada phase shift y generando obviamente un stack para irnos de xt a x omega y luego x omega a c omega. O podemos irnos con una transformación tau pi y luego una transformación de Fourier con el mismo objetivo. Entonces aquí esto es lo importante del cálculo de transformar esos datos y llevarnos al dominio de Fourier para identificar esas curvas de dispersiones y poder extraer ahí las velocidades de onda de corte. Ojo, vamos a estar en un dominio de las velocidades de fase de las ondas de Rayleigh, que tienen un comportamiento desde el punto de vista de señales muy similar a las velocidades de onda de corte. Por eso es que el método me genera perfiles de velocidad onda S, que es lo que vemos acá. Lo vemos esquemáticamente. Acuérdense que aquí tenemos tiempo, aquí tenemos distancia. Entonces, este paquete lo que vamos a hacer es convertirlo a distancia frecuencia y luego a velocidad de fase frecuencia. Y aquí vemos en esta escala de colores en azules cómo se determina muy bien esa curva de dispersión. Y esta es la joya de la corona y eso me quiere decir que el dato me está mostrando a mí un modo de propagación fundamental en un rango de frecuencias hasta los 30, 25 Hz. Entre 5 a 25, entre 5 a 30 Hz, podemos hablar que es el rango de frecuencias de las ondas de superficie para ensayos para geotecnia, ¿sí? Obviamente, dependiendo obviamente del tipo de fuente que estemos usando. Y es importante, bueno, cuando estemos nosotros abarcando el curso, es identificar qué es señal en este registro y qué puede ser ruido. En este caso, un modo alto que se pueda ver registrado en el dato, pues es despreciable para un análisis tradicional. Hay otros métodos que usan esta información con otros fines y también para ello ya es señal. Y todo lo que esté por encima, digamos, de ese modo básico, ese modo fundamental, pues lo podemos asociar a modos altos. Y lo que esté por debajo, pues generalmente puede ser asociado al ruido. Entonces, cuando estemos nosotros en el curso, pues esto lo podemos revisar muy bien y analizar muy bien, cómo obtener estas curvas de dispersión, cómo tratarlas, cómo de alguna manera obtener un modelo de velocidad, tanto bidimensional o unidimensional y bidimensional. Y un plus que todos obviamente conocemos es que cuando yo hago un ensayo activo, ¿cierto? Que es el caso más W, que generalmente son arreglos lineales, yo también los puedo combinar con ensayos pasivos y yo puedo tener una flexibilidad mayor en la distribución de los sensores. Por ejemplo, tener arreglos circulares, en L, triangulares, y yo puedo en una misma área adquirir información a través de las dos técnicas. En el caso pasivo, pues estas fuentes sísmicas provenientes obviamente de tráfico, de plantas industriales, de motores, pues se están registrando desde otra orientación, desde otro lugar y llegan a estos sensores, que es el objetivo del método, que es un método pasivo. ¿Por qué? Porque no estamos generando un golpe con un martillo, que en el caso de Maxwell sí lo hacemos. Obviamente el método activo pues está
asociado a que no pueda haber tráfico, porque pues eso genera ruido en el ensayo. En el caso del método pasivo, pues si tenemos tráfico, pues es mucho mejor al momento de adquirir los datos. Y miren lo interesante, podemos hacer una unión de la parte del test pasivo y el test activo y generar solo una inversión. Y esto me ayuda, obviamente, a alcanzar mayor profundidad, porque los métodos pasivos generalmente son de muy baja frecuencia, comparado con, obviamente, con el más W, también depende, obviamente, de los sensores que coloque. Entonces, es una muy bonita, este método pasivo se llama REMI, refracción por microtransformación. Y lo importante, digamos, en el caso de más W2D, es que yo pueda tener fijos estos sensores. Aquí que ustedes ven acá en amarillo son los sensores y los puntos de disparo son en agua marina. Entonces yo puedo tener fijo y puedo a lo largo de un arreglo poder generar una sección 2D, ¿sí? En el caso de más W, pues uno puede colocar esos sensores como en un land streamer y poder moverme y abarcar grandes distancias. Porque pues los sensores no van a estar con esa punta metálica, sino en una base plana. Y yo pueda de alguna manera recorrer mayores distancias. Esa es una de las ventajas del método de más W, que yo pueda recorrer mayores distancias a través de estos dispositivos. Ahora bien, hablamos de forma general de qué es el ensayo de ondas de superficie y qué es el ensayo de refracción sísmica. Entonces, básicamente, pasemos un poquito a hablar acerca del procesamiento de los datos, ¿sí? De manera general. Ya en el curso lo vamos a ver a más detalle. Entonces, como les contaba, entonces aquí tenemos un ejemplo sencillo. Estos son ejemplos distintos en donde podemos ver unos primeros arribos acá, estas primeras llegadas acá de los datos sísmicos a diferentes posiciones de disparo. Aquí solamente mostramos 6 ubicaciones. Y si ustedes observan muy bien, pues se ven los cambios de pendiente asociados a las posibles diferentes capas o a la presencia de diferentes estratos, ¿cierto? Entre más lejano esté, obviamente mi fuente, el arreglo, pues yo puedo quizás ver arreglos que llegan, refracciones que llegan más profundas. Cuando yo ya genero y selecciono todos esos primeros arribos, pues voy a tener un dato de distancia versus tiempo, en donde piqué todos esos datos. Aquí obviamente hay mucho más datos que los que ustedes ven acá picados. Al final, la idea es coger este dato y determinar dónde están esos cambios de pendiente con el objetivo de generar un modelo final. En este caso, vemos un modelo de velocidades sísmicas tipo P, velocidades de 300, esos colores más rojos más bajos, valores más bajos de 300 metros por segundo y valores de 2700 en estos colores más azules. Y poder obviamente identificar esos contrastes. Si ustedes ven aquí, pues acá hay un cambio, el terreno no es totalmente plano, que es uno de los objetivos a veces de la tomografía, pues tener en cuenta la topografía de la zona a la hora de generar un modelo del subsuelo. La calidad y el detalle de esa topografía pues va a depender obviamente de qué tipo de topografía se haga. Y el detalle y la precisión que se desee. Lo recomendable obviamente es tener una topografía, digamos, centimétrica o cambios centimétricos, una estación total, un RTK, ¿cierto? Un sobrevuelo de un dron también puede ayudar a extraer esa información para que sea suministrada en este flujo de procesamiento. Y como ustedes ven acá en esta imagen de la derecha, pues está una comparación de datos calculados o teóricos con los datos observados o los datos medidos, que son los datos medidos en campo. Cuando estos dos datos son muy juntos, o sea, están muy similares, pues esperamos nosotros que el error RMS sea lo más bajo para poder de alguna manera darle que el modelo sea aceptable. Podemos estar hablando entre un 5% a un 10% de ese error RMS en estándares normales que me indican a mí que pues tengo un modelo aceptable y lo más aproximado a la realidad. En el caso 1D, para el caso más W, pues después de tener ese registro sísmico y después de determinar esa transformada de los datos, nosotros tenemos aquí una curva de dispersión que al final me genera un modelo unidimensional que es el que voy a tratar de ajustar a esos datos medidos. Yo con el objetivo de reducir ese error MS. Por ejemplo, aquí vemos
resultados de velocidades de onda S desde un poco más de 150 hasta 300 metros por segundo, con profundidades aquí hasta los 20 metros de profundidad. Entonces es importante tener en cuenta a la hora, obviamente, de hacer un ensayo geofísico de más W, pues la profundidad de investigación, los espesores que deseo obtener, etcétera, etcétera. En el caso de un procesamiento 2D, si ustedes ven el caso 1D, pues simplemente puedo hacer uso de un solo golpe. Generalmente se hacen 6 golpes, 3 al lado y lado laterales. En el caso, y genero solo una inversión y genero un modelo unidimensional. Ya cuando quiero hacer una sección 2D para el caso de ondas de superficie, pues tengo que generar mucho más golpes en todas ojalá, obviamente en todos los intermedios, ¿sí? En todas las posiciones intermedias entre geófonos, y luego ordenar todos estos datos que están en el dominio del disparo, en el dominio del short gather, pasarlo al dominio del CMP, que es el punto medio común. Cuando yo organizo del short gather a CMP, pues yo puedo ya recoger, identificar obviamente ese tren de ondas de Rayleigh registradas en los sensores. Y con eso obtener mi curva de dispersión, mis múltiples curvas de dispersión para diferentes posiciones de CMP. Y de esa manera obtener una sección 2D de velocidades de onda S que acaban de 199 a 426. Identificar obviamente zonas de alta o baja velocidad que, a diferencia de la refracción sísmica, no los identifica como si lo hace más W a partir del método de ondas de superficie. Entonces es importante que una muy buena planificación me genere unos buenos datos y, por ende, un buen procesamiento para una excelente interpretación. Y como detalle adicional que vamos a ver en el curso, también cuando recojo información de la sísmica pasiva, que es durante mucho más tiempo registro, también en frecuencias un poco más bajas, que aquí pueden ir desde 1 o 2 Hz hasta unos 14, 15 Hz. En el caso de REMI recojo más bajas frecuencias, puedo también identificar un modo fundamental para obtener un perfil de velocidad onda S. Esta es como una de las claves de este método. Y finalmente, ya, que es lo que yo les quería como compartir cada cosita tanto de la parte general de los métodos de refracción y más W, como de ese flujo de procesamiento que es relevante, que es lo que queremos abarcar en el curso con más calma, evaluando los software, revisando obviamente cada una de las etapas, cómo incluir topografía, cómo hacer una interpretación, cómo, digamos, aplicar los métodos de inversión por mínimos cuadrados o método por tomografía, tanto en el caso de refracción como en el caso de más W. Vamos al cálculo de los módulos elásticos. Nosotros sabemos que en geotecnia, obviamente, aparte de la información de las velocidades sísmicas, pues podemos obtener estos parámetros elásticos que me pueden ayudar a ver cómo está la roca y en qué condiciones puede estar, y cómo esta roca soporta obviamente esfuerzos de corte, compresión, cizalla, etcétera, etcétera. Y que a través de diferentes rangos de estos valores podemos hacer también una clasificación de qué tipo de material estamos. Si estamos en unas arcillas, en unas arenas, en unos limos, en un tipo de roca. Entonces podemos también interpretar y hacer uso de estos módulos para una buena clasificación de los suelos. Básicamente lo que nosotros hacemos es, como ya se determinan BP y BS, pues podemos obtener un parámetro de Poisson. Aquí tenemos un ejemplo de un cálculo que usan las velocidades sísmicas, tanto P como S. Podemos determinar una densidad a partir de BP, podemos determinar el módulo de rigidez a partir de esa densidad, la velocidad de onda corte calculada, el módulo de Young, podemos calcularlo a través de 2 veces ese valor de G por 1 más el valor de Poisson, y el parámetro bulk o rigidez se puede calcular a partir de esos cálculos. ¿Qué les quiero mostrar aquí? Pues que uno puede determinar en este ejemplo cada 2 metros de profundidad cómo obtuve BP, cómo obtuve BS, y calcular de forma dimensional, por ejemplo, Poisson, G, E y K. Y yo puedo, con esta información, pues puedo darle herramientas al geotecnista
para que de manera indirecta tenga estos parámetros, que los pueda ir a comparar con los parámetros geotécnicos que se obtienen en un ensayo directo como un SPT o un rotacional. Y obviamente ayudar a complementar la información que se tiene de esta información de estos estudios geotécnicos. Cuando ya tengo estos cálculos, pues se puede generar una tabla de parámetros o módulos elásticos. ¿Qué hacemos después? Con esas tablas que ustedes ven aquí, que ya se calcularon, pues ahora nos centramos a la velocidad de onda S. Yo puedo con estas profundidades y estas velocidades generar una velocidad promedio BS30 de esos primeros 30 metros de mi perfil de suelo. Cuando hago el cálculo, que simplemente es un cálculo de esas velocidades de intervalo de onda S con respecto a esos espesores, puedo coger esa velocidad de onda S y decir qué valor me dio. Entonces aquí me dio 1500. Yo puedo asociarla a un perfil de roca competente y clasificarla como un suelo tipo A. Si la velocidad es entre 760 y 1500, pues puedo hablar de un perfil de roca de rigidez media y puede ser un suelo tipo B. Si esa velocidad es entre 360 y 760, podemos hablar de un tipo de suelo tipo C, que pueden ser perfiles de suelo muy densos o roca blanca. Cuando esa velocidad va de 180 a 360, yo la puedo hacer una clasificación como un suelo tipo D. Y si esa velocidad es menor a 180 metros por segundo, pues yo lo puedo clasificar con tipo de suelo tipo E. Esa clasificación se hace, obviamente, esto está basado en la norma NSR colombiana, en donde a partir del ensayo de más W, obtengo las velocidades de corte, obtengo un parámetro BS30 con esa velocidad de intervalo de onda S y con esos espesores obtenidos y puedo hacer una clasificación, chicos, de ese material. Generalmente esta clasificación se coincide muy bien con la geología del área y con las perforaciones y con los parámetros geotécnicos. Se casan muy bien y es muy coherente. He visto resultados que son muy coherentes de la geotecnia y de la geofísica. Acordémonos que estos ensayos vienen a complementar los estudios geotécnicos y que puedan ayudar a ver lateralmente mejor un área de estudio. Y aquí también puede ser válido hacer una clasificación de ese tipo de suelo a partir de ese rango de velocidades. Puede ser una opción de hacer una clasificación. Yo no la recomiendo mucho, pero podemos nosotros con esas velocidades de onda S clasificar e identificar dónde pueden haber algunos contactos, unos cambios de material y si podemos tener dos tipos de suelo en un mismo lugar, tipo D o tipo C. Y obviamente a mayor profundidad pues vamos a tener velocidades más altas que nos pueden indicar un suelo obviamente, un tipo de roca, un suelo más denso, más competente o una roca inalterada, una roca alterada. Básicamente, esto es una de las utilidades que nosotros le vemos a estos ensayos geofísicos de cómo puede hacer una clasificación de los suelos. Vuelvo y repito, teniendo en cuenta obviamente la información de la geología, la información de las perforaciones, que nos ayuden obviamente a reducir esa incertidumbre en la exploración. Listo, iniciamos casi 40 minutos y con esto yo cierro y me gustaría obviamente con Roland poder contestar algunas preguntas que estén en el chat o que puedan obviamente habilitar su micrófono, pero vamos a ver si lo hacemos en orden. Claro que sí, ingeniero. Las personas que tengan dudas, inquietudes, ahí por el chat la pueden hacer. Eh, Vamos compartiéndole mientras tanto la información. Pueden ir escribiendo sus preguntas si así lo desean por el chat. Voy a compartirles acá el flyer. Ingeniero, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Listo, perfecto. Muy bien. Acerca del curso que le estábamos hablando, el ingeniero Jairo le estaba hablando. ¿Me confirma si están viendo mi pantalla, por favor? Listo. Gracias. Muy bien. Entonces, es un curso de 40 horas. Es un curso de 40 horas de prospección geofísica aplicada a geotecnia
e hidrogeología. Este curso es dictado por su expositor, que es Jairo Torres, también llevado a cabo en apoyo con Dimanto Ingeniería SAS. Este curso ya inicia próximamente, es el 30 de enero, eh, es un lunes. Estamos hablando de prácticamente 10, 12 días próximamente iniciar. El curso es en la modalidad plataforma, virtual en vivo, así como lo estamos llevando a cabo en este momento, que es en vivo. El curso tiene una duración de 40 horas, ya lo decía, y los horarios del curso para Colombia es de 7 de la noche a 9 de la noche, de lunes a viernes. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche, en vivo, por la transmisión por la plataforma de Zoom. Ya aún tenemos las inscripciones abiertas. Les voy a enviar por el chat del Zoom, voy a enviarles el link de inscripción y ahorita en un momento vamos a también enviarles, vamos a mostrarles un poco acerca del contenido de este curso, de lo que estamos ofreciéndoles a ustedes como participantes para que se animen y puedan participar en estos cursos que estamos brindando. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver unas dudas aquí por el chat. Ya tenemos, ya tenemos acá unas dudas. Voy a dejar de compartir la pantalla para solventar las dudas que tenemos acá. Entonces, Listo, profe, ¿ya Holland. las está viendo? Las dudas que Sí, ya. tenemos, sí, listo, correcto. Muy amable. Sí, voy a verlos. Entonces, dice, pues sería bueno si, a ver, acá dice Juan Manuel Espitia. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Un saludo. Dice, con el ensayo de refracción sísmica, ya que no tengo onda de Rayleigh, ¿cómo llegar por correlaciones al tener módulo elástico? Eh, pues, a ver, yo sé que cuando usted solamente tiene refracción, o sea, solamente tiene velocidad de onda P, se puede calcular una velocidad de onda S, ¿sí? Mediante algunas correlaciones empíricas cuando se hace ensayo directo con el número de golpes. Hay un número de golpes que es conocido como N. Con ese N, y dependiendo obviamente del tipo de material, hay unas relaciones empíricas que obtienen BS y pueden con ese BS pues calcularlo con el BP que hace de la refracción y calcular un módulo de paso por ahí. Otros con BP simplemente y con algunas relaciones muy, muy generales entre BS y BP que hablan de raíz de 3 veces de la velocidad de la onda S. BP es raíz de 3 veces la velocidad de onda S, también hacen una regla general, pero lo ideal es hacer los dos ensayos, tanto más W como reflexión, para tener mayor certeza de la velocidad sísmica. ¿Sí? Eso podemos responderle a Juan Manuel. Luego dice Lina Marciales, saludos Lina, dice, para la interpretación de los datos es necesario obtener expresiones directas en caso de que no se cuente. Listo, Lina. Lo ideal es que cuando hagas geofísica tengas exploraciones directas para poder reducir muy bien la incertidumbre. Puedes hacer uso de varias técnicas geofísicas y poder correlacionar las dos y poder reducir la incertidumbre. O sea, puedes hacer una tomografía de resistencia eléctrica, puedes hacer un método sísmico y ellos te dan imágenes del subsuelo que puedas correlacionar y reducir esa incertidumbre. Pero todos conocemos que la exploración directa es necesaria, obviamente, para ya saber si esos contrastes a esas profundidades que estábamos viendo están asociadas a un material o a otro, o realmente eso está asociado a una zona saturada, no saturada, una zona seca o no seca. Entonces, siempre cuando no se tiene exploración directa, lo recomendable es por lo menos hacer 2 métodos geofísicos, ¿sí? Pero lo ideal es que siempre se tenga una exploración directa. Ojo, teniendo en cuenta que esa exploración directa tiene cierta resolución, que es de más detalle que el método geofísico, dependiendo de la separación de los sensores o de la separación de los electrodos. Entonces, a veces la gente quiere correlacionar perforaciones a detalle desde el punto de vista centimétrico con
con ensayos sísmicos que colocan sensores cada 5 metros o electrodos cada 5 metros en el caso de las tomografías. Entonces es necesario siempre las exploraciones directas. Lina. Daniel Felipe dice, ¿cuáles son las limitaciones de los métodos? Dado que tengo entendido que la reflexión sísmica no logra determinar el nivel freático. Exacto, lo que dices es correcto. El método ideal para determinar el nivel freático se llama los métodos eléctricos, ya sea sondeos eléctricos verticales, tomografías eléctricas, etcétera, etcétera. Son métodos eléctricos lo ideal. Exactamente. Entonces, y pues todos conocemos que existen ciertas limitaciones. El método de refracción sísmica tiene una limitación cuando se usa un martillo, el asunto de la profundidad. ¿Sí? Eso es una limitación, o sea, no puedes alcanzar 50, o sea, generalmente podemos hablar entre 20 a 30 metros máximo, pero depende de las condiciones. Entonces, una limitación es la profundidad. La otra limitación puede ser, digamos, cambios muy abruptos de la topografía, que puedan de alguna manera generar problemas en esos arribos, si no se tienen en cuenta unas correcciones por topografía. También, si estamos en una zona donde tenemos un espesor muy, muy grande de un material muy, muy homogéneo, que genere que no se generen, que dé el caso de que no se generen refracciones sísmicas en los contrastes. Entonces, eso puede ser una limitación. Diego dice que en el cálculo de la cohesión que relaciona de PIBS, ¿qué tan confiable es realizar este cálculo? Diego, sí, yo siempre recomiendo tratar con prudencia los datos, los módulos a partir de estos métodos sísmicos, porque son métodos indirectos. Siempre eh, velar para que se tengan exploraciones directas y que se ajusten. Yo hice una correlación muy buena, pero no podemos confiar totalmente de estos parámetros o estos módulos elásticos a partir de estas velocidades sísmicas. Hay que tener su cuidado, pero yo he visto buena correlación y buenos órdenes de magnitud. Edison dice, en los casos donde se encuentra un nivel freático sobre un mismo estrato, ¿esto no afecta la velocidad de la onda? Claro, sí. O sea, si es una zona saturada, aquí lo importante es, en el caso de las velocidades sísmicas de cuerpo tipo P, no, o sea, es más sensible cuando las zonas están saturadas, eh, poder ver zonas de baja velocidad a partir del ensayo de más W. En el caso de refracción, lo ideal es que la velocidad aumente con la profundidad, ¿cierto? Y que los estratos, o sea, que los cambios de litología sean de diferentes materiales aumentando con la profundidad. Si hay zonas de baja velocidad, generalmente el método de refracción no puede determinar zonas de baja velocidad. ¿Sí? En el caso de la velocidad del más W, sí podemos ver esas zonas de baja velocidad, aproximadamente. ¿Sí? Pero es buena pregunta lo que hablas. Alberto Apaza dice, ¿está incluido en el curso del software? Elaboración, bueno, vamos a trabajar con versiones demo de esos software, porque pues esos software tienen cierto costo. Si usted lo tiene ya instalado, pues puede usarlo, pero pues las licencias son un poco costosas. Se van a dar diapositivas, artículos, se puede compartir la información, Alberto, entonces espero que nos puedas acompañar en el curso y claro que sí, vamos a compartir diapositivas y datos. Juan Manuel Espitia, saludos Juan. ¿Un SPT sería buena? Claro, claro, no, totalmente. Giovanni Arroyo dice que un SPT ayuda mucho para reducir la incertidumbre. Y si usted no tiene cómo correlacionar información, pues puede tener problemas a la hora de interpretar, básicamente. Alejandro Paul dice, sí, sí, lo que dices es cierto. Dice que la presencia en el freático puede afectar los resultados de velocidades de onda de corte en series de métodos sísmicos como sí. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer una interpretación en donde haya una zona saturada. Lina Marciales dice, conocemos que podemos tener una base mediante los valores de n. Estos valores son obtenidos, pueden corresponder a una calibración inicial. Mi pregunta es, ¿debemos de cierta manera obtener valores similares a partir de los ensayos físicos? Hay unos órdenes de magnitud que hay que tener en cuenta, pero yo he visto una correspondencia de las velocidades sísmicas, en el caso de la velocidad de la onda S,
con el valor de velocidad de onda S a partir de ensayos directos. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado y también depende de cómo yo obtengo esas velocidades de onda S, en qué tipo de relación empírica voy a usar, ¿no? Ese es para Lina. Jesús. Jesús Arana nos dice, buenas noches, ¿cuál es la máxima profundidad a la cual puede llegar estos ensayos utilizando como una fuente de energía el golpe de una comba? Comba para todos es un martillo, una porra o una almadana. En Venezuela le dicen almadana. 20 o 30 metros, yo creo que más es muy complicado. Podemos usar otro tipo de fuentes, se pueden usar pequeñas cargas explosivas, se puede generar una fuente de impacto mecánica, se puede generar unas... Hay diferentes tipos de fuentes que la podemos ver en el curso con más detalle. Dice Diego Mendoza, las correlaciones del PIBS varían para los SPT y la cohesión, dependiendo del tipo de material sobre el que se trabaja, pudiendo ser arenas de material con... Sí, sí, esto es cierto, lo que dice Diego es cierto. Dependiendo del tipo de material, las correlaciones a veces usan ciertas relaciones empíricas, dependiendo si estoy en unas arenas, en unos limos, en unas arcillas. Eso es cierto. Jesús me dice que con 1D se puede inferir niveles de agua. Claro, sí se pueden definir niveles de agua. ¿Qué criterio? Pues las velocidades de onda S pueden descender cuando hay presencia de agua o cuando hay asuntos de contaminación. También se pueden hablar. Bueno, yo creo que contestamos todas las preguntas. Me gustaría escuchar a dos personas que activen su audio, ¿sí? Y conversamos un poco así, dos o tres personas para finalizar la sesión de preguntas, si quiere esto, Roland. Con mucho gusto, ¿No? ingeniero. Si quiere, Eh, Daniel Felipe, que nos haga la pregunta así y conversamos un poco, dos o tres personas. Daniel Felipe Gómez Vargas, ya ya se le solicitó el audio. Si lo desea activar, con mucho gusto ya puedes. Buenas noches para todos. Muy Daniel, buenas ¿cómo noches. estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, gracias, sí, señor. Sí, quisiera repetirles nuevamente la pregunta. Lo que pasa es que en varios ejercicios con compañías, eh, estas empresas tienen sismógrafos no multicanales de 24, sino de 12. Entonces, los requerimientos o la intención muchas veces es obtener líneas sísmicas o de más W de mayor extensión. Entonces, quisiera saber si de pronto en el curso van a realizar ejercicios en los que se puedan unir estas líneas para tener una mejor interpretación. Daniel, sí, podemos considerarlo. Podemos, si tú tienes un set de datos adquiridos de esa manera, se puede juntar. O sea, yo creo que ahí lo único, Daniel, y quizás conoces obviamente, es que cuando haces ese traslape, debes tener en cuenta muy bien las coordenadas de esos sensores y las coordenadas de disparo para montar eso en un solo set de datos y hacer un picado de todos esos disparos para que se genere un solo modelo de velocidad para todos esos dos perfiles, ¿no? Pero si es posible, Daniel, si con tiempito me comparte los datos, podemos hacer un ejercicio interesante durante el curso y vemos ese traslape que vos mencionas. Y sí, lo que dices es cierto, a veces hay sismógrafos de 12 canales nomás y pues se quiere cubrir grandes distancias o una mayor distancia, entonces se puede hacer como una especie de técnica roll-along, ¿no? Pero pues sí, claro, Daniel. ¿Tú dónde estás ubicado? ¿Estás acá en Colombia? ¿O dónde? Sí, yo estoy ubicado en Medellín. Ah, bueno, qué bueno, Daniel. Claro, Daniel, con tiempito le comentas a Roland de que tú eres el interesado y me mandas ese set de datos con alguna instrucción y podemos hacerlo durante el curso. Listo, muchas gracias. Listo, otra persona que quiera eh, hacer alguna pregunta por el audio, puede escribirnos ahí por el chat para activarle el audio enseguida.
Voy a dejarles por el chat también el número de contacto de 6C. Cualquier cosa pueden hacer las preguntas por ese medio. Esteban, voy a activarte el audio. Listo, Esteban. ¿Te escucha ahora? Hola, Esteban, buenas Al- noches. Sí, señor, te escuchamos. Bueno, en realidad yo soy bastante nuevo en este tema de la geofísica en general y los métodos, pero mi pregunta es, por ejemplo, para rocas con anisotropía, por ejemplo, como rocas metamórficas, ¿hay algún tipo de procedimiento distinto? ¿O solamente Hola rocas Esteban. sin no orientación? Sí. Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿De dónde estás ubicado? Yo soy de Chile. Ay, qué bueno, yo tengo varios amigos chilenos y hermano, pues conozco también Chile y una sola vez a Santiago, pero bueno, me pareció excelente. Esteban, ¿eres geólogo, ingeniero geofísico? Yo ¿Cómo te estudias? soy memorista de geología, pero de geofísica estoy tratando de aprender un poco más, por eso que estoy tratando de meterme en este tipo de cursos, para tener Listo, más listo. conocimiento. Sí, Esteban, tu pregunta es importantísima, ¿sí? Es importantísima. Lamentablemente, los algoritmos que están implementados para este tipo de ensayos y este software, pues no considera, digamos, el tema de anisotropía. O sea, me parece que es una pregunta muy interesante. Para todos los presentes, la anisotropía sísmica, pues es como de alguna manera en una roca, si hacemos mediciones de la velocidad en diferente dirección, esta puede cambiar. Entonces, obviamente, lo que se busca aquí es obtener una información de las ondas refractadas críticamente en los diferentes contrastes donde hay un cambio de velocidad debido a un cambio de litología, Esteban, pero simplemente dado por el cambio de la densidad y los parámetros, digamos, de la complejidad de la roca. No, no asociado al tema de anisotropía sísmica. Un tema interesante sería uno tratar de plantear en un proyecto de investigación cómo analizar esta anisotropía sísmica a partir de este ensayo, y eso sería obviamente en una zona donde sabemos que existe este tipo de rocas, hacer ensayos, líneas sísmicas en diferente orientación para poder dar una respuesta de que exista o no un tipo de roca que la presente. Es una muy buena pregunta y sería muy un buen tema de investigación, Esteban. Yo no he visto en la literatura algún tipo de cosas de estas. Pero tu pregunta es muy interesante, muy pertinente, pero lo que vamos a ver en el curso no va a abarcar temas de anisotropía sísmica. Pero eso sería un buen tema de tesis y ya yo ya había pensado eso, porque uno pudiera de alguna manera, cómo con la refracción sísmica determinar si estamos en una roca que presenta anisotropía. Entonces, pues es una muy buena pregunta y la respuesta es no con estos ensayos, de esta manera no. Pero se puede plantear una investigación con el fin de cómo usar estos ensayos y cómo debería ser el algoritmo de inversión, qué cosas necesitaría uno tener en cuenta, Esteban. No sé si piensas lo mismo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Esteban, por tu pregunta. Vamos a darle audio a una última persona. Vamos a darle a Iván. Iván Martínez, ya tienes la solicitud del audio. Muy buenas noches, ¿me pueden oír ahí? Sí, señor, muy bien, ya te escuchamos. Buenas noches. Bueno, primero Iván, ¿cómo gracias estás? por... Bien, gracias, muy bien. Le hablo acá desde Bogotá. Eh, Muchas gracias por compartir toda esta información importante, ¿no? Quería saber su opinión. Digamos, me surgió una duda en los últimos días. Estaba laborando en una empresa donde llegó la solicitud de una cotización de
geofísica para el estudio de los parámetros dinámicos de materiales, ¿sí? De los suelos, pero con microtrepidaciones, ¿ya? Nosotros, pues, ahí donde trabajaba no se ofrecía ese servicio, por lo cual, pues no se ahondó mucho en eso, sino se dijo que no. Entonces, yo le pregunté a alguien sobre el tema y me decía que a veces era mejor usar este tema de la geofísica de los métodos pasivos, como usted hablaba, porque era algo que requería de pronto menos personal, tal vez menos logística, ¿sí? Y pues yo quería era como saber su opinión respecto a eso, ¿sí? Como, ¿cuál es la diferencia, sí, entre un método como el de las microtrepidaciones, como el de, como Remy, el de la refracción sísmica, ¿sí? En sí. términos de economía para prestar uno el servicio y en términos de resultados, como que qué tan eficiente puede ser un método como este, ¿sí? Listo, Gracias. Iván. Muy buena pregunta y un saludo allá en Bogotá. Yo estoy por acá en Bucaramanga. Iván, mira, Iván, es importante lo que dices. eh, Cuando uno va a hacer ensayos pasivos, eh, esto responde a diferentes cosas. Uno puede ser la profundidad de investigación. Un ensayo activo con más W generalmente llega menos profundo que un ensayo de REMI pasivo. ¿Por qué? Porque a- al tener a recoger menores frecuencias o frecuencias mucho más bajas, ¿sí? Tenés longitudes de onda más larga y eso te ayuda a alcanzar mayor profundidad. Eso es algo importante que tener en cuenta. Entonces, depende de la profundidad. Y otra cosa de muchas que te puedo mencionar es el asunto de las condiciones del lugar. A veces es imposible, a veces es imposible ir a un lugar y obtener un lugar calmado. Entonces siempre hay una fuente de ruido que te impide y que no puedes adquirir tus datos más limpios. Entonces la gente lo que hace es adquirir, como hay unas fuentes de ruido, usar REMI para hacer el ensayo determinado BS, ¿sí? Entonces, acordémonos una cosa, o sea, para obtener sus parámetros como módulos elásticos se requiere BP y BS a través de los dos ensayos para poder calcular Poisson, Young, ¿sí? Bulk, es necesario. Pero entonces el REMI tiene una ventaja y es primero que me ayuda a determinar longitudes de onda más largas, o sea, mayores profundidades. Y lo que mencionas es también muy cierto. Al no dar golpes a la hora de hacer REMI, pues los tiempos pueden disminuir de demora, pero tú aumentas los tiempos de adquisición. O sea, tienes que registrar mucho más tiempo para recoger esa información como un ruido de fondo, digamos lo que es un ruido de fondo, que es la, la, la fuente sísmica. Dependiendo del arreglo, Iván, también. Si es un arreglo lineal, un arreglo circular, un arreglo en L, un arreglo, también se usa, dependiendo de las condiciones del lugar, del área. ¿Sí? A veces estás en medio de un edificio y no puedes hacer un arreglo lineal, lo puedes hacer en L, bordeando el edificio, por ejemplo. Entonces, Iván, nosotros esperamos en el curso poder de alguna manera, no me acuerdo si Remy también está incluido, porque sí, ver algunos ejemplos de cómo se aplica este método, pero desde el punto de vista logístico, Iván, eh, quizás las demoras en la adquisición puede ser menor en cuanto a que no vas moviéndote a diferentes posiciones con un martillo generando golpes, sino obtienes información de ruido. Pero cuando mides los tiempos, son mayores tiempos de adquisición en el equipo comparado con un método de refracción tradicional. No sé si respondo esa pregunta, Iván, de esa manera. Gracias, sí. Muchas gracias, Jairo, muy amable. ¿Listo? Bueno, Roland, agradecer a casi las 100 personas que estuvieron y un abrazo muy cordial. La información del curso está con Roland. Y si desean contactarme, pues también lo pueden hacer a través de Roland. Cualquier pregunta, cualquier tipo de apoyo en algún proyecto, tanto en diseño, procesamiento, cualquier servicio que requieran acá en Colombia. También hemos hecho algunos
proyectos afuera en procesamiento. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. A las personas que aún se encuentran Hemos en pasado este... por unas actividades y pues Ingeniero, muchas gracias. ¿Me escuchan? Qué pena. sí, sí. Creo que la interrumpí. Listo, bueno, muchas gracias. Ingeniero, muy amable por la presentación del día de hoy. Como les comentaba a todos los participantes, recuerda que el curso ya está por iniciar. Aún tenemos cupos disponibles. Yo por el chat del Zoom les he dejado el link de inscripción al seminario web, perdón, al curso. Pueden registrarse con ese link directamente al curso y también les he dejado los links para el ingreso a nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Este seminario se está grabando y lo vamos a subir a nuestro canal. Las personas que estaban preguntando si este evento se está grabando, sí, sí lo estamos haciendo. Lo vamos a subir a nuestro canal. Allí pueden encontrar otros eventos que hemos realizado y que nos puedan seguir en nuestras redes sociales como en Facebook y en Instagram. Allí van a encontrar la información de todos nuestros cursos, los cursos que tenemos para este 2023, los cursos que tenemos en la modalidad plataformas, las plataformas virtuales. Nosotros somos 6C, curso y capacitaciones. Para este mes tenemos el curso de geofísica que les estábamos comentando hace unos momentos. Para el próximo mes de febrero estaremos iniciando otro curso, un curso de programación científica con Python desde cero, un curso desde cero para quienes también les interese mucho la programación. Tenemos ese curso disponible. Y para el mes de marzo ya también tenemos otro curso programado que es de geología estructural. Es un curso también muy interesante, curso em, llamado creación de perfiles geológicos a partir de información de superficies y subsuelos. También es de 40 horas. Y bueno, muchos cursos más que tenemos de software como software para minería, como Surpat. Próximamente el curso de Vulkan se aproxima. Y cursos de software para GIS, que es como ArcGIS y QGIS. Próximamente también estaremos realizando esos lanzamientos de esos cursos para que cualquier cosa pueden estar revisando nuestras redes sociales, que allí estamos subiendo constantemente la información y todos los eventos al número que les he dejado también en el chat. Por ese número de WhatsApp, los invito a agregarlo. Ahí en los contactos pueden revisar por nuestros estados de WhatsApp todos los eventos y pues promociones, talleres, trabajos, servicios que realizamos. No solamente en 6C curso y capacitaciones hacemos todo el tema de capacitaciones, sino también somos un grupo de una red empresarial donde prestamos cualquier servicio que ustedes requieran. Si ustedes están requiriendo apoyo para algún proyecto o necesita que realicemos algún proyecto, pueden contactarse con nosotros. Somos una red de empresarios para prestarles diferentes servicios, topografía, eh, fotogrametría, todo lo de ingeniería, todo lo que necesiten pueden contactarnos con nosotros, que esté en nuestro alcance, le podemos ayudar. Muchas gracias a todos por la participación. Recuerden que mi nombre es Roland Calderón. Espero verlos en otra próxima oportunidad. Quiero verlos en próximos cursos. Y pues bueno, muchas gracias y que pasen muy buena noche. Voy a dejarles aquí abierto por un momento eh, el, el chat para que puedan revisar. Aquí alguien me está pidiendo el número de WhatsApp. Ahí ya les he dejado nuevamente el número y también les voy a dejar el link de inscripción nuevamente. Muchas gracias a todos y que pasen muy buena noche y hasta luego. Chao, chao.